Hola a todos, bienvenidos a esta segunda clase tutorial. Vamos a comentar sobre los errores de traducción que surgen de las dificultades que encontramos al traducir la literatura. Vamos a definir un error. Hurtado Albir considera que es una inadecuación o desviación entre los fines perseguidos y los logrados y una ruptura de las reglas de coherencia. Esas reglas pueden ser de gramática, de combinación léxica, de sentido, y se pueden relacionar o tener su origen en el conocimiento que el traductor tenga de la experiencia externa del mundo, de la cultura y de su conocimiento y experiencia acumulada en la profesión. ¿Por qué el traductor comete errores? Porque no se da cuenta, no es consciente, no percibe aquello que lo aleja de la norma. Puede ser que no respete el encargo de traducción, que no comprenda el texto fuente, que no pueda reformular el sentido en el texto meta y que el texto meta no esté adaptado o adecuado al destinatario, al lector. Estas se transformarían en preguntas que el traductor puede hacerse en la etapa de revisión de su traducción. Si tengo un problema léxico, tengo que resolverlo. Por ejemplo, si no lo resuelvo, cometo un error. El problema puede ser también a nivel extralingüístico o a nivel pragmático. A nivel lingüístico, pueden que yo cometa, o los problemas pueden ser gramaticales, de terminología, de coherencia y cohesión. Creo que lo tenemos bastante claro. A nivel extralingüístico, como ya dijimos, la falta de conocimiento del tema, de la cultura, de los valores. Puedo traducir algo que en la cultura de llegada sea ofensivo. Y a nivel pragmático son faltas relacionadas con el encargo, el escopo, la función, la intención que tiene el texto que voy a traducir. Entonces, si hay un problema y no lo resuelvo, voy a cometer un error. Entonces, ¿cuáles serían las dificultades que me llevan a un error? Falsos amigos, como la palabra pretend, que en español es pretender, la podemos considerar como pretender, y en inglés significa simular. Tenemos el vocablo loop, que es utilizado en distintos temas, que puede ir de lo literario a lo tecnológico. Entonces, como traductor debo considerar cuál es el término que se adecua al texto que estoy traduciendo. Eh, Surgió como ejemplo en un trabajo práctico el loop como bucle, que es el término que se utiliza cuando hago una traducción técnica, y en español bucle lo puedo asociar a rizo. El sentido del texto era que era un recorrido, a eso se refería loop. Otra dificultad que me puede llevar a un error es reformular literalmente un idioma, una expresión idiomática. Por ejemplo, pull one's leg, que sería tomar el pelo.
nunca debemos dejar de tener en cuenta que traducimos sentido, no palabras aisladas. El discurso es una lengua en determinado contexto y tiene determinada finalidad e intención. Nunca debemos perder esto de vista. Un ejemplo sacado de un trabajo práctico dice: a record played on a gramophone, the voice and piano wobbling with the spin of the record. Hay dos opciones con error. En un caso puede ser problema gramatical, en otro caso problema terminológico. ¿Cómo soluciono esos problemas? Los soluciono documentándome. El primer error, la primera versión con error, un disco reproduciéndose en un gramófono, la voz y el piano bamboleándose al sonido de la música. El segundo, sonaba un disco en el gramófono, la voz y el piano temblaban con el trompo del disco. Y la versión adecuada, sonaba una canción en un gramófono, la voz y el sonido del piano temblaban con el girar del disco. En la versión correcta se han superado determinados problemas, como por ejemplo el terminológico, es el girar del disco, spin, no es el trompo del disco. Se ha solucionado un problema de puntuación, la voz después de gramófono comienza una oración independiente, la voz y el sonido del piano, por lo que en lugar de coma debemos poner punto y coma. Un problema de sentido o de construcción también, que va a llevar a reformular la construcción de la oración. En el original dice The Voice and Piano, pero en español debo ser más específico. ¿Qué temblaba? La voz y el sonido del piano. También tenemos el uso del gerundio, que tengo que preguntarme si es correcto o incorrecto, y es por esa razón que ahí ustedes van a poder ver una referencia, ¿no?, para repasar el uso correcto e incorrecto del gerundio. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que el error de traducción puede ocurrir en cualquiera de las etapas del proceso traductor. Puede ser que yo no reconozca qué tipo de texto es, que no me dé cuenta de algún aspecto terminológico, sintáctico, de estilo, intención que necesita, necesita que yo preste atención a eso, atención, que me documente. El traductor no debe dejar de documentarse. Y va a elaborar una primera versión que va a ser corregida. Voy a corregir el estilo, voy a corregir la ortotipografía. La ortotipografía no es un problema del proceso de traducción. Pertenece a la etapa de revisión y el conocimiento de la norma de la lengua de llegada. Los errores pueden ocurrir en cualquier paso de la etapa en el que estoy traduciendo y lo importante es la revisión. Puedo revisar y volver a la primera etapa, como si fuera realmente un círculo de mi pensamiento continuo que entiende, va analizando y revisa. Analiza y revisa, analiza, produce y revisa. Para corregir los errores, lo importante es mi competencia
traductora, conocer ambas lenguas, cómo se aplican, conocer la cultura de la lengua de partida, de la lengua de llegada y, muy importante, documentarme. ¿Cuál va a ser el resultado? Que de superar los errores de traducción, reconocer el problema y superar los errores, la calidad. Para terminar, cito a Cicerón, nada menos, que dice que de hombres es equivocarse, de locos persistir en el error. Como humanos cometemos errores, pero podemos analizarlos, comprenderlos y corregirlos. Los invito a realizar el trabajo práctico y cualquier duda nos vemos en el foro. Muchas gracias.